La semana pasada celebramos el Día de Resurrección, ¿sí? Es un día que todo el mundo lo conoce, aunque sean cristianos, no cristianos, de cualquier religión que sean. Todo el mundo sabe que ocurrió la resurrección de Jesús. Todo el mundo recuerda esta fecha importante. Pero sabes que no solamente lo hacemos un domingo al año. Para la mayoría de las personas solamente es algo que celebran una vez al año y luego tal vez nunca más vuelven a la iglesia o nunca más se acuerdan hasta el próximo año. Pero nosotros cada domingo celebramos la resurrección de Cristo Jesús. Jesús resucitó el primer día de la semana y por eso como cristianos, como familia de fe, nos reunimos el primer día de la semana, el domingo, cada domingo. ¿Para qué? Para recordar nuevamente y celebrar la victoria de Cristo Jesús. Por eso nos reunimos cada domingo. Y hoy iniciamos esta nueva serie que se llama Después de la Resurrección. Y vamos a estar aprendiendo de las implicaciones o del resultado o de lo que logró la resurrección de Jesús en nuestras vidas. Porque nuevamente es importante que entendamos que la resurrección de Cristo Jesús fue un evento importante en la historia y tenemos que entender las implicaciones que tienen para nosotros el día de hoy. Es súper importante que no lo olvidemos. Para muchas personas les es imposible creer que un hombre haya muerto, sobre todo de la manera que murió Jesús, y que al tercer día vuelva a la vida. Es algo ilógico, es algo no probable, es algo imposible para la mayoría de las personas. Y aunque todos conocemos la historia, todos conocemos del sacrificio, todos conocemos de la resurrección, no todos lo creen o no todos lo viven. Y creo que esto es porque no entendemos la importancia y las implicaciones que tiene la resurrección de Jesús en nuestras vidas. Tal vez podrías pensar, como mucha gente piensa, bueno, ¿y qué importa que no crea en la resurrección de Cristo Jesús? Yo creo en los mandamientos, yo creo en las bienaventuranzas, yo creo en lo que Él enseñó. Y desde luego que lo que Jesús enseñó fueron cosas buenas, fueron buenas leyes morales, que si las obedeciéramos, seríamos mejores seres humanos, nos llevaríamos mejor entre nosotros. Y mucha gente se queda ahí y dice, bueno, ¿qué? ¿No es suficiente eso? A fuerzas tengo que creer en Jesús y en la resurrección y en su muerte. Y la respuesta es sí, es necesario. No podemos separar los mandamientos y las enseñanzas y las palabras de Jesús de su misión y de la resurrección. Y Pablo nos explica por qué no podemos separarlo y por qué no podemos no creer en la resurrección de Jesús. La primera carta a los Corintios 15:12 dice así. Pablo está hablando. Pablo está jugando aquí como una especie de abogado del diablo, tratando de buscar grietas o de buscar problemas o contradicciones en el argumento de que Cristo resucitó de los muertos. Y dice esto: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, sigue la lógica de Pablo. Si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, o sea, mentirosos, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan nuevamente, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ¿qué? Falsa. Todavía están en sus pecados, entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Y uno pudiera leer este pasaje únicamente y quedarse todo triste y deprimido porque, wow, es cierto. ¿Qué tal si Jesús de verdad no resucitó de entre los muertos?
¿Qué significa eso? Y Pablo dice, significa que somos dignos de lástima, que estamos predicando una mentira, que hemos desperdiciado nuestras vidas. Pablo escribe estas palabras porque desde esos tiempos tan cercanos a la resurrección, a los acontecimientos de Jesús, algunos ya la negaban. Algunos ya negaban su resurrección, incluso algunos en la iglesia formaban creencias equivocadas, como que Jesús había resucitado únicamente en espíritu, pero no en cuerpo, no en carne, porque se habían introducido creencias helenísticas, creencias de los griegos, que decían que el cuerpo no podía resucitar, que únicamente el espíritu era eterno. Así que la gente decía, sí resucitó, pero no en cuerpo, únicamente en espíritu. Y Cristo dijo que Él había resucitado en cuerpo y en espíritu. Incluso los evangelios nos hablan de que los primeros discípulos y otras personas cercanas a la resurrección dudaron en un principio. Fíjate lo que dice el evangelio de Marcos capítulo 16, verso 11. Esto ocurrió después de la resurrección, cuando las mujeres vinieron a buscar a los discípulos, ellas habiendo ya visto la tumba vacía. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. Los discípulos de Jesús se negaron a creerlo. Después de esto, Jesús se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo, y estos fueron nuevamente y se lo contaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron en un principio. Puedes imaginarte si los primeros discípulos que caminaron con Jesús al principio dudaban de su resurrección, ¿cuánto más la gente ahora que no ha visto a Jesús a veces también duda de la resurrección de Jesús? Al pasar de los días, Jesús se apareció a alrededor de 500 personas. Y su resurrección quedó claramente confirmada, incluso por sus enemigos que intentaron difamarlo, que intentaron desmentir la historia de los soldados que estaban custodiando la tumba. Entonces quedó registrado y al final los discípulos creyeron. Pero Pablo escribió estas palabras porque aún con todo esto había personas, como lo hay el día de hoy, que dudaban de la resurrección de Jesús. ¿Y por qué es tan importante que los primeros cristianos creyeran en la completa resurrección de Jesús? ¿Por qué la resurrección es tan importante para nosotros el día de hoy, aún a 2000 años de este acontecimiento? Pablo lo dijo, ahí lo leímos, 1 Corintios 15, 17. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pablo está planteando una pregunta y está siendo honesto. Si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. La resurrección es lo que nos hace diferente a la fe cristiana del resto de las religiones y creencias y sectas de este mundo. Los líderes fundadores de las religiones y sectas más grandes de la historia, todos están muertos. Todos están muertos. Los budistas, alrededor de 500 millones de ellos en el mundo, saben que su fundador, Siddhartha Gautama, fue cremado y sus cenizas esparcidas por diferentes monumentos en diferentes altares. El Islam, 1.9 billones de seguidores. Los restos de su fundador, Muhammad, se encuentran en la mezquita de Medina. Pero Jesús, quien vino a enseñarnos una nueva fe, una nueva manera de vivir, una nueva manera de seguir a Dios, no hay ningún lugar donde podamos ir a encontrarlo para venerarlo, porque su tumba está vacía, porque Él no murió, porque Él resucitó. Y esto es lo que hace diferente nuestra fe cristiana del resto de las fees y del resto de las religiones de este mundo. Así que cuando alguien te pregunte, bueno, todos podemos seguir a Dios, todas las fees son válidas, todos los caminos llevan a Dios, la respuesta es no. Y dice, ¿por qué tu fe es diferente a la mía? ¿Por qué tu fe es diferente a la del resto del mundo? Bueno, te voy a decir por qué. Porque mi fe, mi Salvador, no murió y Él está vivo en estos momentos y está a la diestra del Padre. Por eso es importante la resurrección. Por eso es importante la resurrección. Porque es la diferencia entre el cristianismo y todo lo demás.
La resurrección es el fundamento de la fe cristiana. Dilo conmigo, la resurrección es el fundamento de la fe cristiana. Quita la resurrección y todo se viene abajo. Quita la resurrección y Jesús fue solamente la historia de una historia trágica de un hombre con ideas raras que murió incomprendido y abandonado. Esta es la razón por qué la resurrección ha sido una de las doctrinas de la iglesia más atacadas en la historia. Muchas personas, incluso otras religiones como el Islam, por ejemplo, consideran que Jesús fue un grande maestro. La mayoría de las personas no debaten la existencia de Jesús. La mayoría no lo debaten. Está comprobado históricamente que Jesús existió. Incluso religiones como el Islam afirman lo que Jesús enseñó. Dice que Jesús fue un grande maestro, fue un grande profeta, pero rechazan que Jesús haya resucitado de los muertos. Y es lo que mucha de la gente creen en la actualidad. Muchas personas están dispuestos a aceptar las enseñanzas de Jesús como buenas lecciones morales que las aplicáramos a nuestras vidas, seríamos mejores seres humanos, pero cuando llegamos al punto de la resurrección, muchos lo niegan o prefieren evitar el tema por completo. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús trae varias implicaciones y quiero hablarte de 3 de ellas esta mañana. Quiero hablarte de 3 implicaciones para nuestras vidas de que Jesús haya resucitado. La primera de ellas es que la resurrección es la prueba que Jesús fue quien dijo ser. La resurrección es la prueba de que Jesús fue quien dijo ser. Romanos 1:3 dice, les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de Santidad fue declarado ¿qué? ¿Qué fue declarado Jesús? Hijo de Dios. No un gran profeta, no un grande maestro, no una persona ejemplar. Fue declarado Hijo de Dios. Con poder, ¿por qué? Por su resurrección de entre los muertos. La resurrección de Jesús comprueba que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque Jesús no fue la única persona que afirmó ser el Mesías. Ni antes de Él y después de Él hubieron muchas personas diciendo yo soy el Mesías y la gente lo seguía también. El famoso historiador romano judío Josefo menciona por lo menos 11 autoproclamados Mesías. Uno de ellos fue Judas, hijo de Ezequías, que lideró una revuelta contra el Imperio Romano en el año 4 a.C. Otro, después de Cristo, llamado Simón Bar Kokhba, alrededor de 130 años después de Cristo, se declaró también el Mesías y también levantó una revuelta contra el Imperio Romano. Entonces, que Jesús diga que Él era el Mesías o el Hijo de Dios, no era algo nuevo. Era algo que las personas ya habían escuchado antes. Jesús en varias ocasiones dijo directamente e indirectamente que Él era el Hijo de Dios, que Él y el Padre eran uno, que era el Mesías, el prometido, que Él era el Cristo. Y estas declaraciones fueron precisamente las que lo llevaron a la cruz. El motivo que encontraron los sacerdotes y los fariseos y las personas de ese tiempo para llevar a Jesús a la cruz fue que Él decía ser el Hijo de Dios. En una ocasión le dieron a Él un rollo para leer. Y en el pasaje de Isaías 61 donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y luego comienza a decir lo que iba a hacer el Mesías. Iba a llevar libertad al cautivo, iba a pregonar salvación, iba a traer sanidad a los enfermos. Y cuando acaba de leer Jesús este pasaje, dice que Él enrolla el rollo y les dice, hoy se ha cumplido frente a ustedes esta palabra. Imagínate que en este momento alguien se parara aquí y dijera, yo soy Jesús y he regresado a la tierra. ¿Qué pensarías tú de esa persona?
¿Qué pensarías si yo te dijera en este momento, ¿sabes qué, iglesia? Me conocen como Ernesto, pero la verdad es que yo soy Jesús y he regresado a la tierra. Te lo digo porque ha pasado, no conmigo, pero con otras personas. Y gente lo sigue. ¿Por qué no me creerías? ¿Por qué no le creerías a cualquier persona que se te aparece en la calle y te dice, soy un ángel, soy Jesús, he regresado? ¿Por qué no le creerías? Algunos dicen que Jesús nunca afirmó ser el Hijo de Dios. Algunas personas dicen, Jesús nunca dijo eso. Jesús predicó, pero Él nunca afirmó eso. Y fíjate lo que sucede en Marcos 14:61, la noche que fue arrestado antes de que fuera crucificado. El sumo sacerdote estaba interrogando a Jesús y le volvió a preguntar, ¿eres tú el Cristo? Cristo significa Mesías, enviado. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le respondió, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó entonces sus vestiduras y dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Hay que matarlo. La razón por la que el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras era una señal de dolor, de aflicción, de indignación, de que algo malo estaba ocurriendo, y él lo hizo porque él entendía perfectamente lo que estaba diciendo Jesús. Él estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo y el Padre somos unos, yo soy Dios. Y él lo entendió perfectamente. Él entendía lo que Jesús estaba diciendo, que él era el Hijo de Dios. Y Dios mismo, el Mesías, y por eso lo llevaron a la cruz y murió como todos los Mesías antes de él. Entonces en esto Jesús no fue diferente a los demás, también murió. Pero algo diferente ocurrió, porque él mismo ya había anunciado su muerte anteriormente y había dicho cómo iba a morir, y también había dicho que al tercer día iba a resucitar, y así sucedió. Antes de la resurrección teníamos dos criterios para Jesús. El primero es que Jesús fue un hombre lunático, que se creía ser Dios, que creía algo de él que era falso, era un loco, era un lunático. O, peor aún, era un mentiroso, que él, sabiendo que nada de eso era mentira, engañó a miles de personas para que lo siguieran, y fue un mentiroso. Pero después de la resurrección tenemos una tercera opción, que es la más válida. Y esta es que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, y todo lo que dijo fue cierto. Así que para ti, ¿cuál de estas tres es Jesús? No hay otra, no puedes escoger otra, y tienes que escoger una de estas tres. Para ti, ¿quién fue Jesús? Hoy en día, alguien muere y al tiempo se descubre algo de la persona que pone en tela de juicio toda su trayectoria, todo lo que dijo, todo lo que hizo, ¿cierto? Nos enteramos a veces años o décadas después de algo oculto de la vida de una persona, y tenemos que volver a la vida de la persona y escudriñar todo lo que hizo, todo lo que dijo, y como que cambia todo, ¿verdad? Cambia todo. Reevaluamos las cosas. Si Jesús no resucitó de los muertos, entonces también podemos dudar del resto de sus palabras. Pero porque Jesús sí resucitó, podemos afirmar que también fue quien dijo ser el Salvador, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Número 2. La resurrección es la prueba que su sacrificio fue aceptado. La resurrección es la prueba que el sacrificio de Jesús fue aceptado. Si yo te dijera que he viajado a Florida, tal vez me creerías si te digo que miré cocodrilos, miré pantanos, que el clima es muy húmedo. Te puedo decir cosas, y aunque no haya ido,
Si digo las suficientes cosas que suenen lógicas, me vas a creer, ¿verdad? Pero si yo te dijera que he viajado a la luna, ¿cuántos me creían si te dijera que he viajado a la luna? ¿Alguien? ¿No? ¿No crees que tenga la capacidad de viajar a la luna? Me voy a comenzar a ofender. ¿No crees que pueda yo viajar a la luna? ¿No crees que tenga el coeficiente para estar en una nave de la NASA y viajar a la luna? ¿No crees que pueda hacer eso? Sí. Sí. Yo creo que dudarías de mí, ¿verdad? Dudarías de mí. No importa qué tan bien pienses de mí. Yo creo que si te digo algo así, comenzarías a dudar de mí, ¿verdad? Como que a lo mejor no todo lo que dijo estuvo bien. Para creerme, te tendría que enseñar tal vez fotos de la luna, enseñarte alguna roca lunar, algo de la luna, que tú me hayas visto en la televisión, en la NASA, algún comunicado oficial de la NASA que mencione mi nombre con mi foto. Tal vez entonces me creerías, ¿verdad? Porque con inteligencia artificial ya no se sabe. Pero tal vez me creerías, ¿verdad? Si te presento pruebas de que fui, me creerías entonces. Bueno, Jesús hizo una declaración muy controversial, muy atrevida. Y Él afirmó que Él había venido a borrar el pecado del mundo. ¿A quién se le ocurre venir con semejante misión? Yo he venido a borrar el pecado del mundo. Y la gente, cuando lo escuchó, naturalmente se indignó y no le creyó. Dijo, solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Tú quién te crees que eres para perdonar pecados? Jesús dijo en Mateo 20:28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, para conseguir el perdón en rescate por muchos. Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos, ¿para qué? Para el perdón de los pecados. De nuevo, cualquier loco puede decir cualquier cosa. Cualquiera pudiera haber dicho, yo también vine a pagar por los pecados del mundo. Yo también vine a morir por los pecados del mundo. Incluso pudiera también haber muerto y dicho, yo voy a morir, me van a matar porque es para perdonar sus pecados. Cualquier loco pudiera haber hecho eso. Cualquier loco pudiera haber muerto. Pero ¿cómo sabemos con seguridad que en verdad Jesús vino a pagar por nuestros pecados y que en verdad lo consiguió? ¿Cómo podemos confiar que el Padre recibió el sacrificio de Jesús y ahora estamos limpios? Después de todo, el pecado no lo podemos ver. ¿Cómo sabemos que en verdad nuestro pecado ha sido borrado? ¿Cómo sabes tú que tu pecado ha sido borrado? ¿Nos basamos en sentimientos? ¿Nos basamos en que nos sentimos libres? Porque a veces no nos sentimos libres. A veces nos recordamos del pasado y nos afligimos por nuestro pasado. A veces el diablo viene a recordarte tu pasado, tu pecado. Tu familia viene a recordar también las cosas malas que hiciste y nos volvemos a sentir mal. Entonces, ¿cómo sabemos que somos perdonados? ¿Alguna vez, no levantes tu mano, alguna vez has estado endeudado hasta el tope y has logrado salir de esa deuda? No levantes tu mano, solamente piénsalo. ¿Cómo se siente cuando das el último pago de esa deuda? Algunos están ya sonriendo, se están acordando y te llega la carta que dice tu saldo restante o lo que te falta pagar es, y dice 0. Tu saldo es 0. Se siente bien, ¿verdad? Se siente bien que después de quién sabe cuántos años pudimos pagar ese viaje que no fue buena idea con la tarjeta de crédito. Y dice 0. Debe 0. Y tú no sabrías, tú no puedes ir a la compañía y ver a ver dónde está el dinero que les pagué, cómo funciona esto. Tú no tienes conocimiento de nada de eso. Tú sabes que pagaste lo que debías porque tienes una carta que dice que pagaste tu deuda. 0. No debes ya nada, ¿verdad? Es la confirmación. Es la prueba de que ya no debes nada. La resurrección de Jesús es la prueba, es la confirmación que cuando Él dijo, tetelestai, consumado es, hecho está, pagado, verdaderamente su sacrificio había comprado el perdón de nuestros pecados. Romanos 4:24 dice, Dios tomará en cuenta nuestra fe si creemos que Él le levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados
¿Y qué dice? Léelo fuerte. ¿Y qué dice ahí? Resucitó para nuestra justificación. Hermano, yo quiero que tú leas esta palabra como que de verdad fuiste perdonado, como que de verdad tienes libertad, como que de verdad crees que Cristo resucitó. No lo leemos como, ay, pues quién sabe si resucitó. No lo leemos. Cristo resucitó, amén. Di, Cristo resucitó, dilo fuerte. Estamos declarando y lo creemos, Cristo resucitó. Jesús murió por nuestros pecados y resucitó como prueba de nuestra justificación. ¿Qué es justificación? Una palabrota, ¿verdad? ¿Qué es justificación? Significa que antes no éramos hallados justos delante de Dios, estábamos sucios en nuestro pecado, pero ahora en Jesús Él nos ha justificado. ¿Qué quiere decir? Que aunque aún no somos justos por nuestras obras, Dios ya nos mira como justos por el sacrificio de Jesús. Eso consiguió la resurrección. ¿Cómo sabes que eres perdonado? Como te lo mencioné, a veces batallamos con la culpa, con la condenación. ¿Cómo luchas contra esos sentimientos de tu pasado y de tu pecado? ¿Sabes cómo luchas con eso? Con la verdad. Con la verdad. Jesucristo dijo que la verdad nos haría libres. Y la manera que tú luchas contra ese sentimiento de tu pasado, de tu pecado, es con la verdad. Nuestro perdón no está fundamentado en una emoción o en un sentimiento, sino en un hecho histórico. La resurrección de Cristo Jesús. La resurrección es la nota que anuncia que tu cuenta ha sido saldada, que tu balance delante de Dios es cero. Y qué bien se siente, hermano, saber que no le debo nada a Dios. Tú puedes decir eso, no le debo nada a Dios porque todo lo que yo debía lo ha pagado Cristo Jesús. Si tú crees que le debes algo a Dios, es porque el sacrificio de Cristo Jesús no fue suficiente, pero Él lo pagó absolutamente todo. Y esto es lo que muchas veces no entendemos y por eso no podemos expresar nuestra alabanza, por eso no podemos expresar nuestra adoración, porque no entendemos que nuestro balance ante Dios es cero, que Dios nos mira no como pecadores, sino como a Cristo Jesús, como personas perfectas, limpias y justas. Y la prueba de ello no es que un hombre que piensa la gente que estaba loco lo dijo. La prueba es que ese hombre resucitó. Si Él no hubiera resucitado, nada de esto fuera cierto. Pero porque Él resucitó, estamos seguros que sin importar cómo nos sintamos, sin importar las emociones y los sentimientos, sin importar lo que diga la gente y nuestro pasado, somos perdonados. Gracias, Señor. Número 3. La resurrección prueba que habrá un día de juicio. Y con esto quiero comenzar a terminar. Creo que muchos de nosotros no pensamos en Dios, en el día del juicio muy a menudo, ¿verdad? Es como la muerte. No pensamos en la muerte a menudo hasta que alguien cercano a nosotros muere o hasta que alguien cercano a nosotros está muy enfermo. Y no pensamos en ello. Bueno, tampoco muchas veces pensamos en la venida de Jesús. Tampoco pensamos en que un día todo este mundo se va a acabar, no va a haber tiempo, no va a haber naciones, no va a haber absolutamente nadie. Vamos a estar todos delante de la presencia de Dios y vamos a estar con Él en el día del juicio. La resurrección de Jesús nos recuerda la realidad que un día todo esto se va a acabar. Entonces, Dios juzgará al mundo entero con justicia, vivos y muertos de todos los tiempos. Esta es una realidad que ninguno de nosotros podemos evitar. No la podemos evadir. Lo creamos o no lo creamos, este día un día va a llegar. ¿Me ayudas, Dani, con el piano? Hechos 17:30 dice: por lo tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que ¿qué? Que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre. Fíjate qué interesante en qué está basado el juicio de Dios.
por medio de un hombre a quien Él ha designado. Y te pones a pensar, bueno, ¿quién será este hombre al que Dios ha designado como por medio de quien va a juzgar al mundo? Habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. ¿Quién es este hombre? Aquel que el Padre resucitó de los muertos, Cristo Jesús. La resurrección de Jesús marcó un antes y un después en la historia del ser humano. Antes la gente no conocía bien a Dios. Aún no había llegado el Mesías que había prometido y por lo tanto Dios era paciente con la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios prometió que un día nacería un ser humano que traería fin al pecado del ser humano, que traería fin a la rebelión de Adán y Eva, que traería fin a la enemistad entre el Padre y la humanidad. Y pasaron siglos, y pasaron los años, y pasaron miles de años, y no llegaba ese Mesías, no llegaba esa persona. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que Dios era paciente con las personas, porque aún no había llegado la promesa. Como todavía no llegaba la promesa, Dios era paciente con las personas. Pero ahora, Cristo ya llegó. Cristo ya vino. Cristo vivió una vida perfecta. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo resucitó al tercer día. Y dice Dios Padre, ahora, ordeno a todos que se arrepientan y que crean en mi Hijo. Que crean en el Salvador que envié a ellos. Y ya no hay más excusas. Ya no hay más excusas. Ya vino el Salvador. Ya vino la persona que nos iba a restaurar con el Padre. Y Él ya lo hizo todo. Como dijo Jesús, yo he venido a revelar al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre somos uno. Por tanto, ya no hay excusa. Dios ha establecido que la única manera de alcanzar la salvación es arrepintiéndonos de nuestros pecados y reconociendo a Jesús como nuestro Salvador. Este pasaje nos recuerda que el juicio final no está basado en estándares humanos. Y se me hace interesante cómo como seres humanos siempre tratamos de nosotros imponer nuestra mentalidad, nuestra cultura, nuestra forma de hacer las cosas y pensar que Dios obra de la misma manera. Y no es así. El juicio final no está basado en estándares humanos. Es triste cuántas personas viven engañadas creyendo que entrarán al cielo si hacen suficientes cosas buenas. Y si tú le preguntas a cualquier persona, la mayoría de ellos te van a decir, yo voy al cielo, yo tengo vida eterna porque he hecho muchas cosas buenas. Porque no he matado, porque no robo, porque trato de ayudar a mi prójimo y mis cosas buenas son más que mis cosas malas. Y mucha gente vive engañada creyendo esto. Quiero decirte que no podemos hacer suficientes obras buenas para borrar ni uno solo de nuestros pecados. No podemos dedicar toda nuestra vida a alimentar al hambriento, a sanar al enfermo, a dar dinero a los pobres, para borrar ni uno solo de nuestros pecados. Porque el más pequeño de nuestros pecados merece la muerte. Y estas son las malas noticias. Primero tenemos que entender la gravedad de la situación en la que estamos o en la que estábamos. El castigo por nuestro pecado es un castigo eterno. No existe el purgatorio como un tiempo intermedio donde pagamos nuestras deudas y luego podemos ir al Padre.
El castigo por nuestro pecado es eterno. Y dice así, qué injusto es Dios. ¿Cómo me va a castigar al infierno? ¿Cómo me va a castigar eternamente por un pecado que cometí únicamente por una parte de mi vida? Y es porque no entendemos la gravedad de lo que hemos hecho. Y no entendemos al Dios que estamos ofendiendo. Porque primero que nada, cualquier pecado que cometemos no es primero a nuestro prójimo, a nuestros hijos, al esposo o a la esposa. No es a ellos, es primero a Dios. Todo pecado ofende primero a Dios. Y estamos ofendiendo no a una persona, sino a un ser infinito. Y porque Él es un ser infinito, nuestro pecado también merece un castigo infinito. Porque Dios es un ser extremadamente bondadoso, extremadamente misericordioso, lleno de gracia y lleno de amor, que nos ofrece la salida. Y el pecar en contra de Él y rechazar a su Hijo Jesús es darle una bofetada a ese Dios misericordioso que desde la eternidad quiere salvarnos. Por eso el castigo también es eterno. Y no hay suficientes obras buenas que podamos hacer para conseguir su perdón. No hay nada suficientemente bueno que podamos hacer para salvarnos. El juicio final de Dios estará basado en nuestra respuesta individual a Jesús y su evangelio. Por eso dice que juzgará al mundo por medio de Jesús. Jesús va a ser el estándar, Jesús va a ser la vara. Y Él va a juzgar a cada uno en base a cómo respondió a la resurrección, a la muerte, al mensaje de Jesús. En otras palabras, ¿qué hiciste con la resurrección de Jesús? Y es aquí donde la resurrección demanda una respuesta de cada uno de nosotros. La resurrección demanda una respuesta de cada uno de nosotros. ¿La aceptas o la niegas? ¿Sabes qué pensaba para este domingo? Presentar un montón de evidencia de la resurrección de Jesús. Hablar de cómo el testimonio de las mujeres, el testimonio de los discípulos en la Biblia, cómo es válido. Hablarte de cómo la manera en que se presentan los hechos concuerda. Hablarte de relatos extrabíblicos de gente que ni siquiera fue cristiana, que ni siquiera fueron judíos, que hablan de la resurrección de Jesús, que hablan de que Jesús fue un ser que de verdad existió. Y traerte un montón de pruebas como para convencerte, pero sabes que los argumentos rara vez ganan a la otra persona. ¿Has argumentado con alguien de tu fe? ¿Has argumentado con alguien de alguna creencia, de política, de ciencia, de lo que sea? ¿Has argumentado con alguien? Rara vez te ganas a la otra persona para tu lado. Porque los argumentos no ganan a las personas para nuestro lado. Y a veces ni toda la evidencia es suficiente. Pablo decía, los judíos piden señales, piden milagros. Y los griegos piden sabiduría. Y hay gente del mundo que dice, yo voy a creer en Dios si Él me habla audiblemente. Si Él se me presenta, voy a creer. Piden milagros. Otros dicen, tienes que convencerme. Tienes que decirme suficientes cosas, suficientes pruebas para convencerme. Piden sabiduría. Y Pablo dijo, yo no vengo a enseñarles milagros, ni vengo a darles sabiduría. Yo vengo a predicarles a Cristo y Cristo crucificado. Por eso el mensaje de la cruz es locura para muchos, porque unos quieren ver, otros quieren entender, pero la palabra de Dios dice que es locura para los que se pierden, pero para los que lo aceptan es poder de Dios y es salvación. Así que no importa que Jesús se apareciera en este lugar en persona o que dijera toda la evidencia que hay a favor de la resurrección, si en tu corazón no quieres rendirte a Dios, no va a ser suficiente. Jesús contó una parábola, una historia de un hombre que fue a un lugar de tortura. Y en este lugar, él dijo, Padre Abraham, envía a alguien de aquí de los muertos para que le hable a mi familia, para que les advierta que no vengan acá porque está terrible este lugar. Y dice Jesús, Abraham le responde a este hombre,
tienen la palabra. Aunque un muerto regresara de la vida, si no creen la palabra, no le van a creer. No es por falta de evidencia que las personas rechazan la resurrección, sino por lo que implica creer. Creer implica rendir nuestro estilo de vida. O sea, no vivir como queremos vivir. Nuestro comportamiento, no comportarnos como queremos comportarnos. Nuestro carácter, nuestra visión del mundo, rendirnos por completo. Eso implica creer en la resurrección de Jesús. Muchas personas creen de alguna manera en Jesús como una figura histórica, incluso aceptan sus enseñanzas, como te lo mencioné en un principio. Jesús fue un buen hombre, enseñó cosas buenas, hay que obedecerlo. Pero ignoran que Jesús dijo que solamente en Él se encontraba la salvación, que no hay otro camino al Padre más que Él. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Sabes? Me asombra mucho ver la evolución de un psicólogo clínico canadiense que se llama Jordan Peterson. Tal vez lo has mirado o has oído de él. Es un psicólogo clínico canadiense que se alinea con la Biblia y con los valores cristianos. Y él dice que Jesús es el máximo ejemplo de una persona moral. Él dice que no hay nadie superior a Jesús en cómo vivió su vida, que todos deberíamos querer vivir como Jesús. Y en una entrevista me llamó mucho la atención porque, como te digo, él cree en la Biblia, él cree en Jesús, que existió, cree que lo que dijo él es verdad, cree que deberíamos obedecerlo. Y él habla él dice en una entrevista que han habido otros personajes en la historia que han muerto y resucitado, en las mitologías, en las historias, en el folclore de los diferentes lugares, en varias culturas. Y luego dice, la diferencia entre los dioses mitológicos y Cristo es que hay una representación histórica de Jesús, que Jesús verdaderamente existió. Y continúa diciendo, lo que tenemos en la figura de Jesús es una persona que en verdad vivió y que en verdad resucitó. El problema es que cuando probablemente creo eso y me asombro de creerlo y no lo entiendo, y continúa diciendo, en un sentido creo que no se puede negar, que no se puede hacer con ello probablemente, no sé qué hacer con ello, probablemente porque es una realidad demasiado aterradora como para creerla plenamente, y comienza a llorar. No sé qué te pasaría, no sé qué me pasaría si la creyera por completo. Él está diciendo, Jesús existió y resucitó, y creo que lo creo, pero entregarme a esa verdad es algo aterrador, porque no sé qué me pasaría si de verdad lo creyera. Esta persona entiende las implicaciones que hay en creer en Jesús. Él entiende que creer en Jesús, creer en su resurrección, significa creer también en todo lo que Él dijo, y es obedecerlo y vivir para Él. Y sabes que mucha gente no está lista para eso. No es que a las personas no les guste la idea de un Dios que ama, un Dios que salva, un Dios que perdona, un Dios que bendice. No es que no les guste eso. Es que no están dispuestos a rendir sus vidas y llamarlo su Rey, su Salvador. Si la resurrección es mentira, entonces Jesús fue un lunático más en la historia, un engañador, el engañador más grande de la historia. Y nos debería de dar lástima a todas las personas que han muerto antes que negarlo, y todos aquellos que viven sus vidas obedeciendo sus mandamientos. Pero si Jesús en verdad resucitó, entonces Él en verdad fue el Hijo de Dios. En verdad pagó por los pecados de todo el que viene a Él, y en verdad un día seremos juzgados por haberlo recibido o por haberlo rechazado. Y quiero comenzar a cerrar con esto. ¿Estás preparado para encontrarte con Jesús?
¿Estás preparado para verlo cara a cara? Tal vez lo has estado postergando y yo te pregunto ¿por qué? ¿Qué esperas? ¿Un milagro? ¿Más sabiduría? ¿Más argumentos? Hoy es el día de salvación. Hoy puedes confesarlo como tu Salvador. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie. En un momento vamos a terminar, únicamente vamos a hacer 2 oraciones. Dice Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar salvación. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la buena noticia. Esta es la buena noticia. Vamos a cerrar todos nuestros ojos en este lugar. Y ahí donde estás, si tú nunca le has entregado tu corazón a Dios, si nunca lo has declarado el Señor y Rey de tu vida, puedes hacerlo el día de hoy. Únicamente tenemos que pedirle perdón y confesarlo con nuestros labios. Así que donde tú estás, si tú no lo has hecho antes, si quieres hacerlo, levanta tu mano. De donde tú estás, levanta tu mano si tú quieres orar y recibir a Jesús. Hazlo en esta mañana. Pero aquí hay un par de personas. Vamos a hacer todos juntos esta oración. Lo importante no es mis palabras, sino que lo creas y que cuando tú lo digas creyéndolo. Es todo. Dios ya hizo el resto. Vamos a orar. Si tú levantaste tu mano, repite después de mí. Señor, vengo delante de ti, reconociendo que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname mis pecados, lávame con tu sangre y hazme una nueva criatura. Y por si alguien la quisiera hacer en inglés, repite conmigo. God, I come before you and I acknowledge that you are the Son of God. I acknowledge that you died for my sins and that you rose again on the third day. I ask that you forgive me of all my sins, wash me with your blood, and give me a new life. In Jesus' name, amen. Ahora, para los que hemos creído, ¿qué implicación tiene para ti la resurrección de Jesús? ¿Qué significa para ti que Jesús resucitó el día de hoy? ¿Es un mensaje por el cual estás dispuesto a que te llamen loco? ¿Estás dispuesto a dedicar tu vida a anunciar este mensaje? ¿Es tan importante que estaríamos dispuestos incluso a dar la vida por él? No hay términos medios. O estamos con Dios o no estamos con él. La diferencia entre la mediocridad y la pasión como hijos de Dios es que qué tan conscientes estamos del sacrificio de Jesús y del poder de su resurrección. Se refleja en cómo servimos, cómo adoramos, cómo lo anunciamos. Las personas no verán a Jesús con sus propios ojos. Muchos no experimentarán un milagro y muchos ni siquiera van a escuchar un sermón. Pero ¿sabes qué? La mejor evidencia de la resurrección de Jesús eres tú. Tú eres la mejor evidencia de la resurrección de Jesús. Vamos a orar. Padre, de nuevamente te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Y gracias, Señor, por
haber resucitado a Cristo Jesús de los muertos. Porque en su resurrección también está nuestra resurrección. En su resurrección está la victoria, está el triunfo sobre la muerte, está el triunfo sobre el pecado, está nuestra libertad, Señor. Y tú dices en tu palabra que ese mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, ese mismo poder ahora mora en nosotros. Para romper toda cadena de amargura, para romper toda adicción, para hacernos libres, para sanar nuestra mente, para sanar nuestras emociones, para hacernos nuevas criaturas, para llevarnos de la muerte a la vida, Señor. Y hoy te queremos dar gracias por ello. Haznos conscientes de tu resurrección, Señor, de lo grande que fue ese evento en la historia. Y ayúdanos a vivir cada día conscientes de ello, para servirte con pasión, para adorarte con pasión y para entregar nuestras vidas a este mensaje. Te damos gracias por tu palabra y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Dios te bendiga, familia.